Ya estamos nuevamente en las charlas de existencia y escritura. Gracias por acompañarme. Parece que ya estoy conectada. Y bueno, hoy vamos a explorar un tema que creo que últimamente ha estado muy presente, mucho más de lo habitual, sobre todo porque estamos en un momento en donde tal vez ya es necesario movernos. No estoy diciendo salir, estoy diciendo movernos desde otra perspectiva. Hola Marcos, que ya me está acompañando. Ya nos estamos juntando para hablar de la soledad y para no sentirme yo solita, porque luego ya se los he comentado en otros momentos, luego siento que puedo estar yo sola hablando nada más. Y eso angustia, angustia. Y es de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Digo trabajar porque esto es un trabajo de exploración de la existencia, con uno de los temas que Irving Yalom llama una de las preocupaciones existenciales. Voy a empezar a transmitir también ya en Instagram. Denme un segundito. Parece que ya voy a empezar a transmitir. Hola, ya acá en Instagram también. Ya nos estamos conectando para hablar de la soledad. ¿Cómo me relaciono conmigo? Eh, Mayagüel, hola, mucho gusto. Qué bueno que andas por acá. Me encanta el contenido, dice Mayagüel. Creo que es un tema que está de alguna manera tocándonos todo el día. Bueno, por lo menos a mí. Creo que ya desde el 13 de marzo empecé el confinamiento y yo la verdad es que sí he sido sumamente, no sé si rigurosa, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero sí de alguna manera he tratado de mantener lo más que puedo el aislamiento. Por eso creo que hablar de la soledad está muy vinculado con el momento en el que estamos eh, conectando ahora, ¿no? Yalom hablaba hace un momentito por Facebook para que se están reuniendo en Facebook. Yalom le llama a la soledad el aislamiento, más que la soledad. Ahorita vamos a ver por qué, sobre todo porque gran parte de lo que les voy a compartir fue a través de revisar mis apuntes sobre Yalom, que ya hacía rato que no era un autor que exploraba demasiado, porque en un momento de mi vida lo hice, hace como 6, no más, como 8 años, porque hice una tesis vinculada con su trabajo y sobre todo con las preocupaciones existenciales. Y tuve que volver como a echar mano de esto. La verdad es que busqué bastante bibliografía para ver si había algo nuevo a partir de todos estos 7 años donde no es que yo no haya trabajado acerca de la soledad, es simplemente que creí que, que era momento de dejar un poco en pausa ese estudio para vincularme desde otra perspectiva. Pero inevitablemente la soledad está vinculándose al día a día. Uno de los grandes temas de la existencia es la soledad y lo vamos viendo a través del tiempo, sobre todo la soledad a través de las relaciones. Voy a entrar ya en tema porque creo que ya estamos reunidos más o menos bastantes dentro de Facebook y bueno, somos muy poquitos en Instagram, pero espero que se conecten más en Instagram. Y bueno, si hay algún problema de conexión, yo les pediría que los que están en Instagram, si ven que está como mal la conexión, se pueden pasar a Facebook. En mi página personal es donde estoy transmitiendo, Glafira Rocha, y está abierta, es decir, está al público, así que si eres mi amigo la puedes ver y si no eres mi amigo lo puedes ver, ¿ok? Entonces, o lo mismo para el caso de Facebook. Se los digo porque la conexión en estos días ha estado medio extraña. Yo supongo que es por todo el tráfico que tenemos y el uso que estamos haciendo de las redes, ¿no? Entonces, bueno, solo lo digo por cualquier cosa para no desconectarme. Y voy a empezar con esa palabra, no desconectarme. Algunas veces lo que queremos o la necesidad de estar compartiendo con el otro es para no sentirme solo. Incluso hace un momento cuando empezaba yo en Facebook les decía,
Ojalá que nos reunamos más para no sentirme sola, porque el hecho de que yo estuviera hablando al aire me angustiaba, ¿sí? Esta es una de las características de las cuales, por más trabajo terapéutico existencial, por más que seas una persona muy comprometida contigo, muy espiritual, es inevitable que vas a pasar la angustia de aproximarte a un estado de soledad. Pero empecemos. ¿Qué es la soledad? Fíjense, estuve investigando, les digo, traje el estudio que yo ya había trabajado, pero un poco vinculándolo con el día a día. Sin embargo, si les soy muy honesta, no encontré demasiada bibliografía que explorara más de lo que Irving Yalom ha hecho al respecto de la soledad. Entonces, es uno de los autores que creo que tiene un gran compromiso con estas 4 preocupaciones existenciales. Solo nos vamos a tener en la soledad, pero él nos habla que de las 4 preocupaciones como la muerte, la libertad, la, la muerte, la libertad, el sentido de vida y el aislamiento existencial o la soledad. Entonces, desde ahí podemos partir. Me di a la tarea de buscarlo tal cual como un concepto. ¿Qué es la soledad? Porque lo experimentamos, pero a lo mejor darle una construcción o un concepto podría no quedarnos tan claro. Entonces, tal cual como lo encontré, fíjense, la soledad es un sentimiento que nos advierte de una carencia de contacto afectivo o social, pero como casi siempre, el problema no es la sensación que sentimos, sino lo que hacemos con ella y cómo la gestionamos. O sea, la soledad es un sentimiento que nos advierte de una carencia de contacto afectivo o social. Fíjense cómo lo relacionan, un sentimiento donde no hay un vínculo con el otro, de un vínculo con el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Sentimiento. Hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, ¿sí? Ya se están uniendo algunos más. Hola Eric, que está por acá por Instagram, ya se están juntando más en Instagram. Hola Carol, que también está llegando acá al Facebook. Entonces, les hablaba de esta idea de sentimiento que tenemos vinculado con la soledad. Pero, ¿qué es un sentimiento? Quiero partir de ahí porque a veces nos confunde esta palabra. Decimos sentimiento indistintamente también cuando hablamos de emociones. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque eso nos va a llevar también de la mano para saber cómo nos experimentamos. La emoción, desde como yo la concibo, tiene que ver más como un movimiento de energía que se va a vincular al respecto del cuerpo. Es decir, la emoción nos toca a través de una, de un tocar la realidad. Es decir, la parte externa me toca y yo tengo una reacción. A veces es un vínculo externo, a veces solamente es la imaginación, a veces simplemente es un recuerdo. Entonces, cuando yo estoy vinculada con esa conexión, ya sea a través de un evento externo o interno por medio de la imaginación, voy a tener una reacción. Y esa reacción simplemente va a estar vinculada con una respuesta. La emoción por eso tiene mucho menos tiempo que un sentimiento. La emoción nos toca. Por eso una emoción puede irse. Si la dejamos tomar su curso, se va a ir. No quiere decir que una emoción sea positiva o negativa. Simplemente es parte de la experiencia que yo tengo y es parte de un ciclo de vida. Al estar en relación con el mundo, tanto externo como con mi mundo interior, lo que me pasa es que yo tengo una reacción y esa reacción se lleva a cabo a través de una emoción. La vamos a identificar. Si yo siento que el estómago se me hizo un nudo y quiero vociferar, tal vez es ira, ¿ok? Pero eso va a pasar. Va a pasar porque tiene un aspecto de no permanencia. Se va moviendo, se va moviendo. No es que el sentimiento permanezca, sino que nosotros hacemos que permanezca. Entonces, ¿cuál es
la diferencia entre una emoción y un sentimiento, simplemente que el sentimiento tiene una mayor duración. Y te voy a decir por qué tiene una mayor duración. Aquí tengo unas notas sobre eso. Tiene una mayor duración porque nosotros le metemos cabeza. Entonces el sentimiento ya está vinculado con, perdón, la emoción se vincula con pensamiento y se convierte en sentimiento. Y entonces al estarle dando vueltas y vueltas y vueltas, y algo sabes de esto, creo que lo entenderás. ¿Qué significa? Que al meterle a esa emoción que a lo mejor pudo haber sido muy pasajera, lo que ocurre es que le metemos pensamientos y lo que hacemos es sostener la emoción y entonces se convierte en sentimiento. Pero ahí no acaba el asunto ni el ciclo de experimentación. Lo que ocurre es que al estarle dando vueltas y vueltas, como decimos al changuito o a la rata, que también le llamamos así, a esta parte como de loop mental, repetir y repetir, es decir, que la emoción ya tuvo su función, pasó por nuestro cuerpo y después lo que ocurrió fue simplemente que la detuvimos o la detenemos ahí en un estado a través del pensamiento. Entonces, el sentimiento ya no solo va a ser momentáneo, el sentimiento va a ser horas, días, semanas, porque lo vamos cargando. Por eso no es ilógico que nos digan que la soledad es un sentimiento, no es una emoción. Pero fíjate bien, no solo se queda ahí. Si esto ya lo llevamos no solo a días, sino a meses, un sentimiento que en algún momento fue una emoción, empieza a convertirse en un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo se queda ya mucho tiempo. Entonces empezamos a reconocernos, en este caso estamos hablando de soledad, como seres en soledad. Pero si fuera la tristeza y mantenemos la tristeza en ese estado, lo que ocurre es que la tristeza empieza a ser un estado de ánimo y el estado de ánimo nos puede durar años, toda la vida, y se convierte en una condición de existencia. Fíjate cómo va el caminito, por eso me quise detener en eso, porque lo podemos usar de manera sinonímica, es decir, estado de ánimo, sentimiento, emoción. ¿Por qué? Porque tienen una cadenita que se va tejiendo. Lo que los distingue es la duración y la idea de meter el pensamiento. Entonces, si la soledad parte a veces de un sentimiento, de una emoción en donde yo me experimento en ausencia y lo sigo sosteniendo a través de alimentarlo con los pensamientos, de es que voy a estar mucho tiempo sola, porque no salgo, porque si estamos en un momento de confinamiento, no solo no me siento mal, y algo que últimamente se dice y me voy a detener ahí, es que yo debo saber estar sola. Necesito aprender a estar sola. Entonces ya no solo es la emoción que estoy experimentando, sino que aparte ya es una obligación. Necesito aprender a estar sola. Fíjate, antes lo importante era estar acompañados, porque así se vivía mejor. Entonces estábamos vinculándonos, pero luego empiezan ciertas hipótesis de necesito cierta cosa porque los demás saben hacerlo. Ahí es donde la verdad a mí me parece que tendríamos que detenernos más porque estamos colocando la idea de la ausencia de la relación, por lo menos interpersonal, como un acto de, eh, como un acto que a lo mejor deberíamos de no tomar en cuenta para poder regresarnos a nosotros. Lo que te voy a decir aquí es pertinente las dos cosas, son pertinentes las dos cosas, tanto la relación con el otro como la relación conmigo. Y ahí es donde voy a empezar a compartirte varios tipos de soledad que Irving Yalom maneja en su libro Psicoterapia Existencial, que es un libro bastante grueso, pero que si te detienes a leerlo, lo desglosa muy bien. Yo le metí un poco estas ideas que te digo que enriquecí, creo yo que enriquecí
con otros tipos de trabajos con los que he estado vinculada. Y entonces te lo voy a estar relacionando también, por supuesto, con la literatura. Pero me parece que él es uno de los estudiosos del tema de la soledad que le dan una profundidad. Sin embargo, no se detiene en esta idea de la emoción, los sentimientos. Si lo buscas ahí, no lo vas a encontrar, por eso te lo digo. Pero yo me quise detener ahí simplemente porque creo que podemos empezar a confundirnos desde esa idea, desde la idea en donde es necesario, o sea, casi lo queremos hacer a la fuerza. Necesito saber relacionarme con mi soledad. Y eso ya nos mete un ruido de separación. Entonces, desde ahí no me voy a vincular porque se está relacionando con una obligación y aparte no con una necesidad, ¿sí? Necesitamos separar ese tipo de circunstancias. Hay que tener cuidado en cuáles son mis necesidades y cuáles son las que me hacen creer que son mis necesidades. No quiere decir que no va a llegar un momento en el que tú digas, necesito detenerme y estar conmigo. Yo creo que a todos nos pasa, pero es una necesidad que va a surgir en ti en algún momento. Sin embargo, si lo tomas como una obligación, no funciona. Tal cual lo otro, ¿sí? Cuando estás mucho tiempo recluida o aislada o aislado y luego llega alguien y te dicen, no, tienes que salir. No es normal que tú te la pases encerrada. Y tú dices, a ver, yo me siento bien. Creo que hasta ahorita no hay una necesidad en mí y te puedes detener. Ya hablamos del conocimiento propio en otro programa, que se van vinculando, ¿eh? No crean que son dispersos las charlas con las que trabajamos. Si te fijas, se puede ir vinculando con el autoconocimiento o conocimiento propio. Si yo me conozco y yo digo, a ver, yo me siento tranquila, me siento bien, no me da miedo salir, es simplemente que en este momento necesito estar aquí. ¿Por qué está mal entonces? Ahí es donde yo te diría, detente un poco, detente un poco. Fíjate, eh, vamos a empezar, como te decía, en los tipos de soledad, porque aquí es donde se nos van a aclarar cosas. Por eso, emoción, sentimiento, estado de ánimo, luego se convierte en condición. Otra vez, tiene que ver con la duración y vinculado con los pensamientos. La emoción no conlleva un pensamiento, es una reacción más bien. Me ataca, estoy atrapada en una circunstancia, entonces tengo una reacción otra vez. Lo estoy repitiendo porque hay algunos que se están uniendo. Entonces, ¿qué ocurre? La transformo en un sentimiento cuando le meto cabeza. Aquí hay una pregunta de Alfonso que dice, ¿qué sucede cuando hay ausencia de sentimiento, aunque exista la voluntad de experimentarlo? Ahí lo puedes experimentar, yo diría, a través de la imaginación. Si nos da tiempo, vamos a hacer una visualización creativa. Espero que sí, que ya preparé y toda la cosa. Entonces, tipos de soledad o tipos de aislamiento existencial, le vamos a llamar también. Pero soledad, fíjate, la primera y la que más reconocemos es la interpersonal. La soledad interpersonal, como lo dice la palabra, es aquella que me vincula con los otros. Cuando yo estoy sola, estoy en mi casa sola, es decir, que no tengo un acompañamiento de otra persona, ¿sí? Voy a tomar personas ahorita, aunque a veces la relación también se da hasta con las plantas, los animales, pero ahorita me voy a enfocar solo a la relación no intergenérica, sino interpersonal, con personas. No hay una persona, yo estoy sola. ¿Ok? Ese es un tipo, el primer tipo de soledad que nos puede aclarar en dónde nos estamos situando nosotros e incluso en qué momento podemos intercambiar un tipo de soledad a otra, ¿ok? ¿Qué significa lo interpersonal, como te decía? Tan sencillo, no estoy con uno, no estoy con una persona, entonces eso me angustia. ¿Por qué me angustia el hecho de no estar con otra persona? Porque no tengo un reconocimiento del otro. A veces decimos, necesito que el otro me diga que existo. Por eso es importante a veces para nosotros estar acompañados con otra persona, porque la otra persona me está dando identidad. La otra persona me está dando también
una circunstancia donde me hace experimentarme. Y otra vez, ninguno de estos aspectos está mal, ni está bien. Nos estamos moviendo en todos porque somos seres en relación. Entonces me voy a estar relacionando interpersonalmente con el otro. ¿Dónde empieza tal vez a haber ruido? Cuando yo estoy solo, es decir, sin otra persona y no sé qué hacer. Entonces entra otro tipo de relación. Cuando yo estoy conmigo, ¿qué hago conmigo? Este tipo de soledad, Yalom le llama la intrapersonal. ¿Por qué intrapersonal? Porque depende de mí. ¿Cuándo me siento yo en soledad intrapersonal? Fíjate, la que más vamos a reconocer es la interpersonal. Ay, estoy sola, ya no tengo pareja. Ay, estoy sola, me dejaron mis amigos. Ay, estoy sola, no tengo padres, ¿ok? Ya hablamos de una orfandad. Esa es la más común de todas. Pero pocas veces nos detenemos a indagar en la intrapersonal. ¿Por qué? Porque la intrapersonal es cuando yo me alejo y me dejo en soledad a mí misma, a mí mismo. Y eso se me hace bien fuerte porque casi no lo exploramos. ¿Cómo es esto? Fíjate, la intrapersonal es cuando yo me abandono a mí misma por cumplir los estamentos sociales o la construcción social. Entonces yo me siento sola. Yo me siento sola y hay como un vacío que no identifico y digo, a ver, si me está yendo bien, a los ojos de los demás, tengo mucho éxito. Esto le puede pasar, por ejemplo, a personajes públicos que se pueden sentir solos en medio de mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación consigo mismo es una relación que tal vez no está. Y no está porque nos hemos ido desfragmentando. Detente un poco ahí. ¿Qué tanto por querer el reconocimiento de los otros me fusiono con esos otros y me pierdo a mí? Pienso, por ejemplo, en un cuento que a mí me gusta mucho y que recomendé en las primeras charlas, que es El patito feo. El patito feo habla muy bien de esto. El patito feo empieza a fusionarse con los demás porque empieza a perder personalidad. No sabe quién es, identidad más bien. No sabe quién es y hasta que se regresa a sí mismo y se da cuenta que no pertenece a ese grupo de patitos, sino que es un cisne, se siente completo. Pero eso nos pasa a nosotros. Al querer pertenecer o fusionarme con lo que está afuera, me voy perdiendo y me voy fragmentando. Entonces llega un momento en el que no entiendo qué me pasa. Te decía, las figuras públicas pueden experimentar mucho esto porque están todo el tiempo cumpliendo todos los requerimientos de los demás. A veces no solo las figuras públicas. Estamos en un sistema últimamente conectados a las redes en donde quiero cumplir todo lo que estoy viendo, lo que me están diciendo, a veces vestirme como me dicen que me vista, escuchar la música que tengo que escuchar y me voy quedando rezagada. Y esa es una soledad intrapersonal. Y entonces me voy experimentando vacía y por más cosas que tengo y no puedo llenarlas porque me estoy perdiendo a mí misma, ¿sí? Estoy simplemente tan aislada de lo que yo creía que era que me siento tan lejana que me perdí por completo. Entonces, ¿qué pasa en el tercer tipo de soledad, que es la que Yalom llama la soledad existencial? Y es donde nos vamos a detener más. También se le llama el aislamiento existencial. ¿Por qué el aislamiento existencial? Porque en ese aislamiento, fíjate, aquí va a ser una de las grandes claves para reconocer la soledad. El aislamiento existencial nos habla de una soledad que está a la base de nosotros. Es decir, nosotros cuando llegamos a este mundo, como dice Heidegger, arrojados a un mundo estructurado al que no pedimos llegar, llegamos y tenemos una experiencia de caída, porque somos arrojados, de caída en un lugar en donde no experimento ninguna certeza y ninguna seguridad. Entonces, ¿qué va pasando con nosotros? Esa soledad existencial siempre está. Lo máximo a lo que podemos acceder nosotros
es hacernos cargo de esa soledad y a tener un vínculo con esa soledad. Y no, la verdad es que no quiero ser pesimista con esto, pero partamos desde ahí. Nos sentimos solos y angustiados ante esa soledad porque es una experiencia de carencia con la que ya nacemos. Desde que salimos del vientre, nosotros ya nos sentimos así. Hay una etapa en el niño o la niña, como a partir del primer año o dos todavía, donde él o ella sienten que cuando los padres se van, ya no van a regresar nunca. Por eso lloran mucho los niños. No sé si te has dado cuenta. Ellos creen que la persona se va y ya nunca va a regresar. Poco a poco van entendiendo que es un ir y venir y que va a regresar y que va a regresar, pero ellos tienen esa comunicación y cohesión con los padres tan fuerte, porque así es en el niño, que sienten ese desprendimiento como si nunca fueran a regresar, pero es parte de esa soledad existencial que nosotros vamos a tener que simplemente danzar con ella, bailar con ella, no podemos hacer más. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, a veces en esa relación interpersonal, lo que ocurre es, ya voy a empezar a mezclarlas, estas tres, es que pueden estar esa, esa soledad de la base que es la existencial unida a esta soledad interpersonal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me voy a dar cuenta cuando no está alguien que necesito de los otros, como decía hace un momento, para afirmarme, pero también necesito de los otros para que se responsabilicen de mí. Y entonces, así como el niño, seguimos repitiendo esa idea y entonces cuando los padres no están u otra persona, hasta mi jefe, por ejemplo, me voy a sentir solo, porque entonces la responsabilidad va a caer en mí. La responsabilidad de mí misma y de mí mismo nada más queda en mí. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago luego cuando me siento huérfana es buscar que alguien se haga cargo de mí porque si no, yo no sé cómo hacerme cargo. Entonces, el vínculo de la responsabilidad conmigo se lo doy al otro. Y otra vez, simplemente por no querer experimentarme en soledad. Pero lo que te estoy compartiendo aquí es que inevitablemente estamos en soledad. O sea, imagínate que te dicen, bueno, tú naciste con un dedo chiquito, o sea, dedo chiquito más de lo normal, ¿no? Así, chiquitito. Entonces tienes una condición, vas a aprender a moverte desde ahí, desde tener esa condición de un dedo más pequeñito de la norma, ¿ok? Estoy a lo mejor diciendo una tontería, pero nos puede servir de analogía. En la soledad es igual, tú ya naces así, naces en un estado de arrojado, en un estado de caída. Pensemos, por ejemplo, en Adán y Eva. En Adán y Eva, que ellos están a todo dar en el paraíso, se sienten protegidos, pero cuando son expulsados es un sentimiento de arrojo, se quedan huérfanos. Ya no tienen ni siquiera quien se haga responsable de ellos. Por eso nos duele mucho cuando tenemos un rechazo por la parte paterna y materna, que serían como los ejes, porque nos sentimos solos. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos que otros empiecen a hacer cargo de nosotros. ¿Como quién? La pareja. La pareja es uno de los condicionantes que nos va a apoyar a alimentarnos en darles la responsabilidad de mi soledad. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Diría Buber, estoy dándole al otro una cosificación y lo estoy convirtiendo en útil, porque le estoy diciendo, a ver, tú hazte cargo de mi soledad y yo me hago cargo de la tuya. Y entonces ambos como pareja nos estamos cosificando. ¿Y qué pasa? Tú eres una cosa que se va a hacer cargo de mí y yo soy una cosa que se va a hacer cargo de ti. Y estaríamos en lo que dice Buber, en una relación yo-ello, que es la relación utilitaria. Pero si nosotros sabemos que tenemos una soledad con la que tenemos que relacionarnos, que es la soledad que está a la base o el aislamiento existencial, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, yo me hago cargo de mi soledad, tú te haces cargo de la tuya. Y lo que podemos hacer simplemente como parejas
es vincular nuestras soledades. Y diría Buber, desde un acto de amor, yo me voy a relacionar contigo auténticamente, como si fuera un yo tú, como le llama Buber, para que nuestras soledades simplemente convivan, pero no te vas a hacer cargo de la mía, ni yo me voy a hacer cargo de la tuya. Y eso es lo que ocurre muchas veces, que no podemos estar solos por condicionamiento social de que es necesario que el otro se haga cargo de mí. Imagínense qué peso le estamos dando a alguien y qué peso recibimos nosotros porque no asumimos que vamos a estar en esa soledad existencial, en una soledad que nos va a llevar a la angustia. Hay algunos ejemplos que nos van a dejar muy claro. Cuando una persona decide no casarse, hay un condicionamiento social que le está diciendo, ¿y por qué no tienes pareja? ¿Y por qué estás solo? O incluso nosotras mismas o nosotros mismos estamos buscando una pareja porque es parte del proceso. No sabemos estar en esta soledad existencial porque necesitamos otra vez buscar a alguien que se haga cargo de nosotras o de nosotros. Y es normal, o sea, es como, ay, es que yo no sé estar solo, entonces salto de una pareja, salto a otra. A ver, no es que no sepas estar solo. Yo diría, es que no aceptas angustiarte en tu soledad. Ese es el problema, tal vez. Si existiera alguno, es que no podemos sostenernos en la angustia de la soledad y por eso buscamos a una persona y buscamos a otra persona, sea amigo, sea lo que sea, o a veces simplemente si tú ves a una persona que está comiendo en un restaurante y estar sola, te angustias o empiezas a pensar, yo creo que está sola porque la dejaron plantada o lo dejaron plantado. Es raro que te encuentres a alguien. Bueno, en la Ciudad de México me ha tocado que sucede más, incluso yo a veces lo he hecho también, pero cuando voy, por ejemplo, a un estado de fuera de la Ciudad de México, es menos improbable encontrar a personas que estén solas. O algo que yo disfruto mucho hacer, pero que también tuve que aprenderlo, es ir al cine sola porque parece que es un acto colectivo o al teatro. Y los demás también te ven como un ente extraño al decir, ay, estás solo, ¿por qué vas solo? O lo que hacemos ahora muy comúnmente es que no estamos realmente solos porque estamos o hablando por teléfono con alguien o tenemos la televisión o la cualquier pantalla prendida, pues viendo algo, porque solo el hecho de escucharnos nos está recordando nuestro aislamiento existencial o nuestra presencia ante nosotros mismos. Entonces, ¿qué ocurre? A lo máximo que podemos llegar, de veras, lamento no decirte exactamente qué tienes que hacer para salir de la soledad, porque no es el objetivo. El objetivo es que te observes como un ser en soledad y aprendas a convivir con ella. Y claro, a veces desde la relación, porque no está peleada, a veces desde una comunicación intrapersonal. Y algunas de las cuestiones que nos pueden acompañar en esto es sostenernos, por eso voy a insistir en esto. ¿Qué es sostenerte? Sostenerte es saber que está ahí. Saber que está ahí, que va a llegar un momento en que se va a mover y puede alejarse un poco y no la experimentamos tanto. Y hay otros momentos en los que la voy a reconocer tal cual. Por ejemplo, el hecho de que estemos en confinamiento, porque aún estamos en confinamiento, aunque por supuesto, por cuestiones económicas y de salud también es necesario estar saliendo, pero pregúntate a ti, o sea, ahora que veo yo algunas fotografías de grandes cantidades de autos para entrar a la Ciudad de México o en los lugares turísticos, etcétera, lo que yo observo desde ahí es complicado habitarnos desde una soledad existencial porque necesitamos la relación. Por eso no critico, la verdad, no es crítica, no es crítica. Si tú sientes de veras que esto ya es demasiado y que necesitas vincularte, por supuesto, con todos los cuidados que tienes que llevar, pues tal vez sí es necesario que lo hagas. Pero si tú sientes que tú todavía puedes quedarte porque puedes sostenerte desde ahí, también lo puedes hacer.
¿De qué se trata esto? Otra vez de un sistema de conocimiento y reconocimiento a través de un estado de una soledad que no se va a ir. Por eso necesitamos todo el tiempo estar escuchando música, escuchar ruido, porque cuando hay demasiado silencio nos angustiamos. La soledad y el silencio nos angustian, pero eso es inevitablemente lo más permanente que tenemos en la existencia. Entonces, pensemos, por ejemplo, en algunos personajes de la literatura que lo han llevado muy bien. O sea, los personajes cuando están en soledad a veces simplemente son un reflejo de lo que nosotros hacemos constantemente. Uno de los personajes que me parece que está más en soledad y que, bueno, me encanta el autor, que es Hermann Hesse, que ya lo he comentado, pero incluso agarré un pedacito, un fragmento para compartírtelo. Fíjate lo que dice. Dice, en medio de la libertad lograda, se dio bien pronto cuenta Harry de que esa su independencia era una muerte, que estaba solo, que el mundo lo abandonaba de un modo siniestro, que los hombres no le importaban nada, es más, que él mismo así tampoco, que lentamente iba ahogándose en una atmósfera cada vez más tenue de falta de trato y de aislamiento, porque ya resultaba que la soledad y la independencia no eran su afán y su objetivo, eran su destino y su condenación, que su mágico deseo se había cumplido y ya no era posible retirarlo, que ya no servía de nada extender los brazos abiertos, llenos de nostalgia y con el corazón henchido de buena voluntad, brindando solidaridad y unión, ahora lo dejaban solo. Esto aparece en El lobo estepario. Fíjate, también el hecho de que personajes así como Harry se vayan al otro extremo tiene que ver con una necesidad de comprender lo que está pasando dentro de un aislamiento existencial o de una soledad existencial. Personajes así están queriendo descubrir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el vínculo con el otro me entorpece, me da miedo, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Salinger, este escritor que escribe la novela del Guardián en el Centeno, y estuve explorando su biografía y fue un personaje que se fue, bueno, no un personaje, un autor, un escritor que se va al otro extremo de la soledad. Empieza a hacerse totalmente un ermitaño. Su esposa lo deja, sus hijos, o sea, todo porque él empieza a tener tanto rechazo y quiere estarse experimentando y reconocer esa soledad existencial que se convierte realmente no solo en un ermitaño, sino en una persona que se aleja completamente del mundo para reconocer esto. No es por eso tan ilógico que personajes místicos quieran encontrar qué es eso, desde dónde viene, desde el vínculo con la divinidad, y lo van a hacer a veces desde conectarse con una idea de dolor, porque sí hay dolor. Pensemos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma. La noche oscura del alma lo que nos señala es estar frente a ese estado de caída, como diría Heidegger, a ese estado de nos arrojaron realmente del paraíso y me siento sola y me siento solo. Y entonces, ¿qué dicen Adán y Eva? Ya no hay nadie que nos proteja. No hay nadie que nos cuide. Por eso te decía, eso también está vinculado con la responsabilidad que tienes contigo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pasar por un puente de angustia y no lo queremos. No lo queremos. No lo queremos porque tampoco se trata que ese estado sea permanente. No se trata de que ese estado esté todo el tiempo ahí, porque entonces nos estamos yendo al otro extremo y en el otro extremo no vamos a querer tener ningún vínculo por querer saber qué ocurre, qué ocurre, qué ocurre. Y personalidades como por ejemplo la de Nietzsche se van a ir hacia el otro lado y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos entonces lo que van a hacer es no vincularse con el otro para también no tener que darle respuestas al otro. No quieren ser una carga para los demás, pero tampoco quieren cargar con nadie.
¿ok? Entonces nos sigue hablando de una cuestión de aislamiento, de soledad. Pienso, por ejemplo, ¿qué otro personaje así? Ah, hay un personaje que me encantó, que está en un libro que se llama, eh, déjenme recordarlo, aunque lo anoté por aquí, déjenme revisar mis notas. Ah, Hacia las rutas salvajes se llama. Hacia las rutas salvajes es un libro que escribió un periodista que se llama John Krakauer y él creo que investiga o ve una nota sobre un chico que tiene esta tendencia de irse, de aislarse y lo que hace es irse realmente como una seta al monte y empieza a explorar, a encontrarse con una serie de personajes, entre hippies, entre personajes que también están buscando esta comunicación a través de encontrar respuestas de esto que nos está atravesando todo el tiempo como una angustia provocada por el aislamiento existencial. Entonces lo que empieza a hacer es aislarse cada vez más, cada vez más, cada vez más. O sea, es una historia real en la que él hizo un estudio hasta que resulta que este chico se come unas plantas que no se da cuenta que son venenosas y muere. O sea, muere en esta búsqueda. Por eso te digo, no vamos a buscar que esto esté bien o esté mal, que yo me sienta bien estando en soledad tiene que ver con la relación que tengo conmigo. Que yo me sienta bien estando en relación con los otros también tiene que ver en cómo me estoy comunicando con el otro. Pero si yo empiezo a percatarme que le estoy dando mi responsabilidad al otro y le estoy dando ese cargo, por eso empiezan estas relaciones que se llaman, ahora les dicen tóxicas, en donde uno tiene que cargar con el otro, no nada más de pareja, pueden ser entre amigos, pueden ser entre familiares, porque no podemos sostenernos. O el otro tipo de soledad que te decía que también me parece muy importante, en donde simplemente me alejo de la idea que yo tenía de mí por querer tener respuestas hacia las exigencias externas y entonces ya no sé dónde estoy y me voy sintiendo en una isla y me voy sintiendo alejado. Por eso mi idea de compartirte esto no era para decirte aprende a estar en soledad, era simplemente aprende a vincularte con este aislamiento existencial que duele y que a veces es complicado, pero que en estos momentos, aunque se escuche muy raro como lo voy a decir, tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo a través de sostenerlo, sostenernos en incomodidad, sostenernos en decir, sí, estoy pasando por este momento y es parte de mí. Y si yo lo quiero llenar con compras y si yo lo quiero llenar porque me voy a inventar cualquier cosa para estar fuera, entonces yo te diría, regrésate y a ver qué ocurre. Regrésate y a ver qué ocurre. Regrésate a ver si tienes tu idea de que es que las personas solas no van a tener quien las cuide. Es que eso la verdad me parece horroroso, sobre todo porque a veces me lo han dicho a mí, porque yo en algún momento de mi vida dije, no voy a tener hijos y hasta ahora lo sostengo, no voy a tener hijos y muchas respuestas han sido, ¿y quién te va a cuidar? Entonces yo digo, a ver, ¿y quién tiene comprado que quien tiene hijos lo van a cuidar? Entonces tienes hijos para que te cuiden porque no te quieres sentir sola. Y de ahí es donde nos podemos dar cuenta cómo me estoy vinculando con el otro. Por eso estas historias de cuando los hijos se van, también los padres o las madres, que le llaman así comúnmente el nido vacío, ya no tienen a veces a quién cuidar y entonces se sienten solos. Ese es otro tipo de vínculo en donde podemos experimentarnos solos interpersonalmente. Ya no solo hago que el otro se haga cargo de mí, sino que hago que me necesite. Hago que me necesite para hacerme cargo de él o de ella, porque si no me hago cargo de él o de ella, no sé qué voy a hacer. Entonces, si se van los hijos, entonces, ¿qué ocurre? Ya no sé cómo cargar conmigo, perdí esta idea intrapersonal en donde ya no supe dónde quedé y entonces inevitablemente voy a entrar en un estado de angustia y que rápidamente alguien va a decir, entraste en depresión. Perdón que lo diga así, pero a veces así pasa, o sea, entraste en depresión.
de veras, estás deprimido porque los hijos ya se fueron a otro lado o porque el amigo o quien sea se fue a otro lado. No es que entres en depresión, es que estás reconociendo algo que no habías podido reconocer por querer que el otro te necesitara. Y entonces también el hecho de buscar que los demás nos necesiten está vinculado con el hecho de no asumir que al estar yo en soledad voy a tener que hacerme cargo de mis propias necesidades, ¿ok? Hice una serie de preguntas para que tú te las quedes reflexionando y te des cuenta cuál es este tipo de soledad en la que más habitas. Incluso yo estoy segura que son las tres, porque yo ando en las tres también y creo que la mayoría estamos en las tres. Sin embargo, para que tú identifiques en cuál de ellas es más recurrente en ti y puedas simplemente revisarla y asumirla como tal, no criticarla, ¿sí? Nada más asumirle y decir, ok, estoy pasando por esto, estoy pasando ante esto y me hago cargo de mí. Esa es la idea, porque no hay un método como tal. De nada me serviría a mí decirte, a ver, si quieres aprender a estar solo, entonces quédate en una cueva, ¿no? Fíjate, una de las cosas que luego hacen, y esto me lleva a un cuentito maravilloso, maravilloso de Stephen King, que se llama Rita Hayworth y la redención de Chong Chong, y la redención de Chong Chong, que es un cuentito que escribe, o un relatito que escribe Stephen King y que luego se va a llevar a una maravillosa película que se llama Sueños de Fuga en español, es un personaje que es muy aislado. Entonces creo que ese personaje nos habla muy bien de esta idea de aislamiento. Imagínate, cuando le quieren castigar a alguien, por ejemplo, en prisión, los llevan a unas circunstancias de aislamiento y de oscuridad como castigo. Y el personaje de Stephen King, lo que dice para él, el aislamiento, es miel sobre hojuelas, porque a él le gustaba estar así, ¿sí? Entonces, no tiene que ver como un castigo en su caso, pero para muchos de nosotros estar en donde estamos en este momento de confinamiento es un castigo, porque el castigo es estar contigo. Entonces, ¿qué ocurre? Me aíslan y es un castigo en las prisiones. O sea, no sabes estar con los demás, te llevo allá. O niño, te castigo, métete a tu cuarto. ¿No le decimos? Porque le estamos llevando la idea de la soledad, fíjate lo que le estamos sembrando al niño. El hecho de que no sepas convivir con los demás, entonces, ¿cuál es tu castigo? Te aíslo. ¿Cuál es la consecuencia de una persona adulta que después cree que es un castigo estar sola? Fíjate nada más de dónde viene, porque de alguna manera incluso yo llegué a ver esos programas de que me parecían, no sé si muy buenos, pero los de las niñeras, la niñera esa militar, que luego ponlo en su zona de castigo. Y su zona de castigo es el niño estar aislado. No es que esté mal siempre y cuando, me parece, y este es un punto muy personal, no tendría por qué llamarse su zona de castigo. ¿Por qué no le llamamos un momento de reflexión? A ver, ve a reflexionar sobre lo que hiciste y para reflexionar mejor necesitas estar contigo y llevarte a un momento de soledad, porque si no nos siguen sembrando esto que es como un castigo. Pero me regreso porque ya tenemos 10 minutos y te quiero compartir estas preguntas, a ver si te funcionan a ti. Ah, ya no supe dónde las puse, pero son unas preguntas, acá están, que creo que te pueden funcionar para, no como un test, jamás yo te daría un test, pero es para más o menos, son preguntas que según yo pueden llevarte a la reflexión y que puedas detenerte en cada una de ellas, hacer una respuesta larga, escribirla y a ver si eso te puede dar ciertas respuestas para que identifiques el tipo de soledad que más atraviesa tu existencia. E incluso tal vez con esto te llevé algún recuerdo de infancia donde nos castigaban así. Vas y te vas a tu cuarto y te encierras. Y luego nos decían, sin televisión, bueno, ahora ya les dicen sin iPad y sin nada. Y entonces parece que lo angustias, ¿no? A lo mejor tendríamos que empezar desde ahí con los niños. Ok, lo que hiciste merece una reflexión,
para que tú mismo me digas cuál es la respuesta ante tus actos. No lo sé, porque como no tengo hijos, ¿verdad? Puedo opinar muy fácil, me van a decir las mamás. Espero nada más dar una opinión, la verdad, con todo el respeto que puede llevar esto de la relación que tienen los padres con los hijos, pero fui hija y eso me apoya un poco, ¿no? Entonces ahí les van las preguntas por si quieres anotarlas. Número 1. ¿Me relaciono con aquellos que solo me ofrecen algo? Aquí nos vamos a dar cuenta si utilizamos las relaciones. O incluso esto de, o sea, se trata de que seas honesto y honesta contigo, ¿no? Entonces, me relaciono con, o sea, utilitariamente solo con quien me ofrece algo. Al parecer, la mayoría vamos a responder que sí, porque nuestras relaciones son utilitarias. O sea, es la verdad, cosificamos desde una relación yo-ello, como lo menciona Buber. Sin embargo, quiero que vayas un poquito más allá. ¿Qué buscas de los otros? ¿Cómo buscas de los otros? Y si buscas, por ejemplo, el hecho de que te necesiten o tú necesitar de ellos, entonces hace una relación en donde no te vas a detener en tu propia soledad existencial. Número 2, busco que los demás me resuelvan la vida. Otra vez, honestidad ante cada una de las preguntas, ¿va? Número 3, ¿me es necesaria la aprobación de los demás? Creo que todos vamos a contestar que sí. No se trata de que te juzgues, es que vayas más allá de la respuesta. Ok, otra más. ¿Qué actividades hago cuando estoy solo? Cuando estoy sola, ¿ok? Son las que puse, pero yo agregaría otra. ¿Qué me pasa cuando siento que no soy parte de lo que los demás exigen? Eso también a veces nos genera angustia. Entonces, como te decía, esto no es con la intención de solucionar nada ni de resolver nada. Es simplemente para que te hagas consciente de la relación que puedes llevar contigo y a lo máximo que puedes llegar a través de reconocer tu soledad es a convivir con ella. Es a lo máximo. Vas a llegar a convivir con ella y tú sabrás si de una manera amigable, si de una manera en que la rechazas, de una manera en la que le huyes. Imagínate y personificando, como lo hemos hecho algunas veces, que esta soledad tiene características de personaje. ¿Qué haces? O sea, te da miedo, ¡ay, horror! Salgo corriendo. O simplemente, a ver, me voy a enfrentar a ti, ¿ok? Nos quedan 7 minutos y no me va a dar tiempo para hacer la visualización porque quiero que me comentes si te identificaste con algún tipo de soledad, ¿qué piensas, por ejemplo, del aislamiento existencial, que como lo llama Yalom, es la soledad existencial que nos mantiene como en este estado de arrojados, de caída, diría Heidegger, y que nos lleva a la angustia, pero que es una angustia con la que es necesario convivir. A veces de alguna manera virtuosa nos podemos relacionar y otras simplemente vamos a correr de ella. Entonces, dime qué piensas, coméntame algo mientras yo voy a ir leyendo el poema de La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, porque me parece que lo que está experimentando San Juan de la Cruz, por supuesto, ante la necesidad del vínculo con la divinidad, lo que está haciendo es lo que está experimentando es la orfandad, ¿sí? La orfandad que le deja esto. Y al sentirnos huérfanos es lo que experimentaron tal vez Adán y Eva, es sentirnos huérfanos, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde me has dejado? O lo que tal vez se dice que Jesucristo comentó en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Voy a leer solo las primeras estrofas porque es largo, entonces me puedes dejar tus preguntas, ¿qué te pareció esta idea de abordar la soledad de esta manera? Y a ver qué va pasando, ¿ok? Dice Carol Arce, hablaste de 4, faltó el sentido de vida. Sí, los dije los 4, Carol. Muerte, libertad, sentido de vida y no es ausencia existencial,
sino aislamiento existencial o soledad. ¿Sí? Sí los mencioné, tal vez llegaste un poquito tarde, pero los mencioné muy al principio. Sobre todo, nada más nos enfocamos en el último, aunque hay vínculo, por supuesto, de experimentarnos en soledad cuando tenemos un vínculo con la muerte o con la proximidad de la muerte, por supuesto. Dice Gaby Moreno, mi prima, disfrutando de la soledad en esta cuarentena. Claro, o sea, hay quien la puede disfrutar, pero hay quien no, y las dos son válidas. Creo que los grandes conflictos que hay en este momento son esos, que podemos juzgar al otro porque se siente muy bien de estar solo y el que está solo puede juzgar al otro de que anda en la calle. Entonces yo creo que es una respuesta individual y que cada quien se tendría que hacer cargo de ella, ¿no? Porque yo también me la paso muy bien estando sola, pero yo he trabajado de alguna manera desde mi casa desde hace años. Sin embargo, observo que hay personas que sí necesitan salir y tiene que ver con el vínculo que tienen consigo mismos y ninguno creo que sea mejor o peor. Por eso les daba estas preguntas para que te fueras sondeando. Entonces, ¿qué me comentas al respecto de esto? Voy a revisar, ¿ok? Te decía que iba a empezar a leer a San Juan de la Cruz en lo que te atreves a darme algunas preguntitas, ¿ok? Ok, ahí les va. Dice, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras, encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que justamente amado con amada, amada en el amado, transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. ¿Sí? Y así, no, así se va explorando todo lo que va experimentando en lo que yo llamaría su aislamiento existencial o su soledad existencial, que es este vínculo de orfandad. Nos dice Taciturna, dice, se disfruta rato sentirse ocupado o que se está haciendo algo, leer, escribir, Netflix, música o caminar. Claro, porque no podemos tampoco estar en un estado permanente, porque si no lo que ocurre, les decía hace un momento, es irnos al extremo y hacernos ermitaño por querer encontrar estas respuestas. Y entonces estamos en esa danza entre la relación con los demás y la relación conmigo y asumirme desde esta orfandad, ¿sí? Dice, ok, ¿qué más nos dirían? ¿Qué más nos dirían al respecto de esto? Si no, ya nos quedan 2 minutos y voy a cerrar porque creo que hoy no hay tantas preguntas. No sé si quedó claro o de plano no se entendió nada. Espero que sea lo primero. Y voy a terminar con un pequeño fragmento de algo que yo escribí al respecto de esto que te comenté y que a lo mejor puedo cerrar con eso, ¿no? A lo mejor me tardo un minutito más. Pero me puedes dejar ahí tus preguntas y yo las responderé en algún momento del día o de estos días. Gracias de veras por estarme acompañando en estas charlas de existencia y escritura y nos vemos la semana que entra. La semana que entra es un tema que le he sacado la vuelta, pero que lo quiero tratar y es la escritura automática en los planos de la literatura, en los planos medios esotéricos. Vamos a ver, pero ¿para qué nos funciona la escritura automática? ¿Ok? Ocuparse de una forma virtuosa es también evadirse de la soledad. Tendríamos que explorar, me están haciendo esa pregunta, tendríamos que explorar un poco más porque yo te diría, tendrías que estarte revisando y tú vas a saber en qué momento cuando dices ocuparme de manera virtuosa. Tendríamos que ver qué es lo virtuoso, ¿ok?
Sin embargo, los momentos donde más te vas a dar cuenta de esto es cuando estás en silencio, sin ocuparte de nada. Ahí te darás cuenta, ¿sí? O en un estado meditativo que también nos lleva a este asunto de la soledad. Bueno, cierro con esto. El aislamiento existencial tiene estrecha relación con el aislamiento interpersonal. Hay un temor a relacionarse con el otro porque al mismo tiempo es una relación que nos invita a expresar el ser propio, ya que al objetivar a un semejante, es decir, convertirlo en una cosa, estaremos cosificando la relación y por lo tanto al sí mismo. El camino indica que en la medida en que como personas nos acerquemos a nuestra soledad existencial y a través de ella entremos en el conocimiento de la existencia de nuestro sentido de originalidad, sabremos relacionarlos con los demás sin crear relaciones conflictivas o patológicas. El aislamiento existencial se puede reconocer y aceptar a través de identificar cómo nos relacionamos con nosotros, con los otros y con el mundo, percatarnos de ese encuentro reflejante que proyecte los posibles universos y las alternativas de una vida donde la soledad sea la base para una relación con el otro, una relación fundamentada desde el génesis de la propia finitud. Y con esto cierro, nos vemos la próxima semana. Te mando un gran abrazo y nos vemos para hablar de escritura automática. Bye.